Bien, quisiera comenzar en esta hora un consejo de la parte de Dios. La verdad es que no sé cómo casi comenzarlo, porque quisiera explicar un poco lo que es la Biblia. Soy una persona que no me gusta ir muy rápido, porque si no lo entendemos es como que no te hubiese hablado. Entonces quisiera hablarte de lo que es la parábola de los talentos del capítulo 25 del libro de Mateo. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quisiera comenzar esta exposición, aleluya, comparando, como dice la Escritura, porque el reino de los cielos es como un hombre. La palabra reino de los cielos es una interpretación de los traductores, es decir, que faltan en el original griego. No me gusta llevar a engaños a nadie, pues hay quien esto lo da como válido, pero si falta en el original griego, a menos que algún traductor equivocadamente lo ha plasmado en la Biblia, y hay quien lo ha creído de tal manera, no ha estudiado, no ha buscado lo que se tiene que buscar para saber poner lo que se tiene que poner, o más bien lo que se tiene que hablar. Por lo tanto, recalco, la palabra reino de los cielos es una interpretación de los traductores, es decir, vuelvo a repetir que faltan del original griego. Entonces llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El señor, o mejor dicho, entre el señor y el esclavo en aquel entonces no era raro. Los siervos de Cristo aquí representan todo lo que por su profesión cristiana son, y están enteramente sujetos a él. Sus bienes significan todos sus dones, los bienes naturales o espirituales. Así todo lo que tienen los esclavos pertenece al dueño, así Cristo tiene derecho a todo lo que tiene su pueblo. Amén. Él nos llamó desde las tinieblas, nos sacó de entre el barro, nos sacó del medio del pecado. ¿Dónde estaríamos nosotros
si Dios no hubiese llegado a tiempo. Entonces entiendo que todo lo que tengo, si tengo algo, si tengo un trozo de pan, amén, no es mío, es porque Dios le ha permitido dármelo, le pertenece a Él. Todo lo que pueda usarse para bien exige la aprobación de ello a su servicio, o mirando de otra manera, ellos primero se lo ofrecen a Él porque ellos mismos saben que no se pertenecen a sí mismos. En 1 Corintios capítulo 6 dice: ya que comprados sois por precio. Entonces, si entendemos que no somos comprados, es causa de que no nos pertenecemos. Tenemos un dueño, amén, pero que no nos trata como esclavos, sino que Él dice: a lo suyo vino, a su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo aceptaron. Pero hay una palabra que dice: pero aquellos que lo han recibido, les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entendamos pues que si no nos pertenecemos a nosotros, tenemos un dueño al cual amamos y al cual servimos con amor, con placer, amén, porque me gusta estar cerca de Dios. Y la obediencia, Dios la premia. Entonces, a unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Mientras que la proporción de los dones es diferente, en cada uno se requieren todos la misma fidelidad, y todos son recompensados por igual. Por lo tanto, hay igualdad perfecta, a cada uno conforme a su facultad. Hay muchas personas o muchos predicadores que no piensan lo que son, que no saben lo que tienen, que se creen superiores. Y la Escritura dice que cada uno debe de pensar de sí con cordura, sabiendo o teniendo un concepto de sí mismo, de lo que son, no teniendo un alto concepto, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dios da conforme a la facultad o la capacidad de cada uno. Su capacidad natural en Cristo. Del mundo hemos podido aprender todas las maldades, todos los engaños, porque fuera de Cristo, pues eso, hemos hecho todos maldad. Pero Dios, sin embargo, nos da las mismas oportunidades para usar los dones que nos ha dado. Aleluya. Y debemos de saber aprovecharlas. Y luego se marchó lejos. En los versos 16 y verso 17 del capítulo 25 nos dice así: y el que había recibido los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aleluya. Cada uno dobló lo que había recibido. Los 2 eran fieles. Pero en el verso 18 leemos: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No malgastándolo, sino haciendo uso de él. O mejor dicho, no haciendo uso de él. El proceder de este siervo parece ser de una persona ansiosa de que el don
no fuera mal usado o perdido, a fin de tenerlo para ser devuelto a su Señor. ¿Qué enseñanza nos da Juan sobre la confianza en el Señor? Para que no seamos confundidos. En 1 Juan capítulo 4 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así seremos nosotros. Y en el capítulo 2 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La gloria sea siempre para Dios. En el verso 21 dice así: y su Señor le dijo, o mejor dicho, el capítulo 20, el verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado. Otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, amén, en el gozo de tu Señor. Una sola palabra, pero no de simple satisfacción, sino de la alabanza. ¿Y de qué boca provenía? Versos 22 y verso 23. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, la gloria es para Dios. Los 2 son alabados por igualdad. Los 2 son recompensados de la misma manera. No tiene que ver que tengas más o que tengas menos. El que tiene mucho, con más solvencia puede obrar en el Señor. Los que tenemos poco, y yo me encuentro o me cuento entre ellos, amén, nos es un poquito más costoso, pero lo poco en las manos de Dios es un mucho para nosotros. En el verso 24 y verso 25 dice así: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Y al Señor no se le tiene que tener miedo. Al Señor hay que saber respetarlo. Como dueño, como Salvador, como maestro y como hermano mayor. Hay que saber siempre ser obedientes a su palabra y poner los bienes que Él pone a nuestro alcance, a su servicio. Pero tuve miedo. Aleluya, el miedo no es de Dios. Estos versos describen a todos aquellos que entierran sus dones para no ponerlos al servicio de Dios. Quiere decir el verso 26: respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene más, al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, amén, le será quitado. Quiere decir, falso de corazón, aquellas personas que solamente están pusiendo excusas, que el pastor dice una cosa y siempre le lleva la contraria, que no tienen un corazón limpio, que son negligentes en la obra, y los demás le parece que no se enteran. Pero estas palabras son añadidas para señalar la naturaleza de la maldad del corazón de tal hombre, cuya maldad no consistió en hacer algo malo para su Señor, sino en no hacer nada en su favor. El verso 27 y 29. Por lo tanto, haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Entonces quiero terminar. La oscuridad no está dentro de la casa. La oscuridad está fuera de la casa. Hay una fiesta. Amén. La cual quisiera hablarte por unos segundos, aleluya, del capítulo 22 del mismo libro. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere y sin hijos y se casa con una mujer, levantará descendencia a su hermano. Amén. Todo esto debe de ser así. Debemos de ser conforme dice la Escritura. Bendigo tu gracia. Con esto quisiera terminar. Quisiera dar gracias a Dios por el privilegio de haberme permitido hablarte a aquella persona que pueda oírme y que de alguna manera hubiera podido llegar a tu corazón alguna de las palabras. No porque tengas más, ni aun porque tengas menos. Ni eres más, ni menos que los demás. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo quisiera hacer una oración por ti. Señor, te doy gracias por haberme permitido hablar, amén, estas 4 palabras a personas que creen y aquellas que no creen y que han puesto, que a ellos les parece que han puesto este canal o que les ha salido este canal por coincidencia. Y déjame decirte que en Dios no hay coincidencias. Él te ha permitido poner este canal para que puedas oír estas 4 palabras. Y quisiera rogarle a Dios que te llegue, que te hayan abierto un poquito los oídos y el corazón, para que puedas de alguna manera acercarte a Dios, puedas aceptar a Cristo como el Salvador de tu alma y de tu espíritu,
y de esta manera tú y yo podernos ver un día en el reino de los cielos. Mi nombre es Diego Muñoz. En el cielo sabemos que no tendremos este nombre, porque Él nos dará una piedrecita blanca en la cual hay un nombre escrito que nadie conoce sino nosotros, y pienso que Él también. Pero allí Dios nos dará el suficiente intelecto o conocimiento para saber a qué hombre le permitió hablarnos a nosotros. Yo me acuerdo del primer hombre que me habló hace 45 años y le estoy gratamente reconocido. Por eso, si todavía no tienes a Dios, acuérdate que hay muchas iglesias evangélicas. Si allá donde tú estás no hay, pregunta en el pueblo de al lado, porque hay muchas iglesias evangélicas. Pregunta por los hermanos. Normalmente los cultos se hacen de las 6:30 a las 7:30. Te acercas, preguntas por el pastor y el pastor orará, o mejor dicho, hablará Dios en favor tuyo. Aceptarás a Cristo y entonces, en vez de ser un amigo, serás un hermano para la gloria de Dios y serás salvo. Gracias, Señor, te doy por estos minutos que me has permitido hablarles en el nombre de Jesús. Amén y amén.